Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Vamos en esta hora a orar por la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él sea quien hable a nuestros corazones y quien hable a nuestras vidas, conforme a su hambre, conforme a su necesidad. En esta hora, pídale a Dios, Sharabasía. Dios, te damos gracias en esta hora. Dios, alabamos tu nombre. Dios, te bendecimos. Dios, te exaltamos. Dios, te glorificamos. Dios, queremos que seas tú en esta hora, Señor Jesucristo, quien pueda venir y poner la semilla, quien pueda venir, Señor Jesucristo, y poner en nuestros corazones y en nuestras vidas algo más, Señor, con lo cual nosotros podamos crecer, caminar y poder hacer, Señor Jesucristo, dar ese paso, camino hacia la tierra espiritual, dar ese paso y camino, Señor, hacia el lugar a donde tú nos quieres llevar. Señor, en esta tarde, en esta hora, solamente soy un instrumento, Señor Jesucristo. En esta hora sabemos que tú estás y vas a bendecir a tu pueblo que esta mañana ha venido aquí, Señor. Pero también aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra a través de este medio. Señor, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por darnos la porción que necesita nuestra alma para poder hablar y mandar. Gracias, Dios. Solamente soy un vaso, solamente soy un instrumento. Habla tú, Espíritu Santo, que no diga más, que no diga menos. No solamente la porción que tú tienes para nosotros en este tiempo. Me escondo debajo de la cruz del Calvario y te ruego, Señor Jesucristo, que hables tú a cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué bueno verles, saludarles, estar aquí en la casa de Dios. Dios es bueno. Acabamos de terminar de estudiar los sellos, los 7 sellos en el libro de Apocalipsis. Y este día miércoles vamos a empezar a estudiar los profetas menores. Cada uno de los profetas menores son 12. Obviamente no es porque sean chiquititos o pequeños de manera espiritual, sino porque sus escritos son de manera más pequeña. Y nosotros, al ver lo que vamos a estudiar en los profetas menores, quiero que abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 32. Porque en el libro de Deuteronomio capítulo 32, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que este cántico, profecía de Moisés, es un cántico que Moisés profetiza Deuteronomio capítulo 32. Y es un cántico profético que Moisés, Dios le da esta profecía a Moisés, que se traslada 1000 años antes de que todo lo que nosotros ahorita vayamos a leer le aconteciera y le ocurriera al pueblo de Israel. La profecía, sabemos, nos lleva a veces al pasado, porque también Moisés escribió todo aquello que tiene que ver con los primeros capítulos de Génesis. Dios llevó a Moisés al pasado. Pero aquí en este punto Moisés, como profeta, lo llevó al futuro. En el año 576, 722, todo lo que los profetas vienen y le van a hablar a Israel, Moisés increíblemente viene Dios y le profetiza 1000 años antes de que todo pase. Y algo tremendo es que el pueblo de Israel, Deuteronomio 32, era una porción que los padres, los sacerdotes, los profetas y los hijos tenían que aprender. En un lado, Dios siempre advirtió, Dios siempre les dijo a su pueblo
todo lo que les iba a pasar si ellos no caminaban, venían y obedecían de la manera correcta, pero Dios lo plasmó en su palabra. Y Deuteronomio 32 era una porción, así como usted y yo, de primero que somos cristianos, empezamos aprendiéndonos tal vez el Salmo 23 o el Salmo 1, para los hombres de este tiempo que caminaban en el desierto y iban y tenían las cosas en Dios, lo que aprendían era el Salmo Deuteronomio 32, lo tenían que recitar, lo tenían que aprenderse de memoria y tenían que hablarlo. Y en medio de saberlo, aprenderlo, recitarlo, ellos, años después, ellos vienen y caen en todo esto que Dios viene y les dice 1000 años antes. Así que vayamos a Deuteronomio capítulo 32. Aquí en un lado el pueblo de Israel ha pasado 40 años, están por entrar a la tierra prometida, y Moisés, en este capítulo también vamos a leer que Dios le dice que suba al monte Nebo y él ahí muere. Y sabemos que Moisés se equivocó muchas veces, pero por el motivo por el cual no entra a la tierra de Canaán es cuando él se enoja con el pueblo porque no había aguas. Dios le dice, háblale a la roca, pero este Moisés viene y golpea a la roca. Que Dios nos guarde, nos cuide, porque como pastores a veces los podemos golpear, y golpear con Jesucristo, hablando de manera a veces con carnal a la iglesia, a la congregación. Dios nos guarde de hacerlo, pero él por eso no entra a la tierra de Canaán. Y entonces él, sabiendo por un lado que Dios le dice que no iba a entrar, tal vez en un lado usted al ver el pueblo y saber que Josué iba a ser el heredero, ¿qué hubiera hecho usted? Tal vez yo hubiera agarrado, porque yo aún soy pequeño y soy carnal, me hubiera enojado, me hubiera dicho, ahí nos vemos, ahí les dejo tu pueblo, Josué, hazte cargo. Pero nosotros encontramos precisamente el libro de Deuteronomio, porque Moisés escribe este libro para la generación que había nacido, porque era una nueva generación, porque la gente que salió de Egipto, todos esos hombres, mujeres habían muerto en el desierto, pero se levanta una nueva generación y tenía que saber esa nueva generación y entender las leyes, los preceptos, y por eso nosotros tenemos también el libro de Deuteronomio. Aunque Dios escribió en Éxodo, Levítico y Números cosas que pasaron y sucedieron, y es bueno, Dios nos dice nuevamente, te vuelvo a repetir aquello que necesito, mis leyes, mis preceptos, mis estatutos, que quiero que tú sigas. Y entonces escribe Moisés Deuteronomio, y también viene Dios y le da esta profecía a Moisés. Vamos a leer, dice así: escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice el versículo 2, goteará como la lluvia mi doctrina, destilarán como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ok, aquí simplemente en este versículo 2 y obviamente desde el versículo 1, vemos a Dios hablando a través de Moisés, y llama a los cielos, habla a la tierra, y viene Dios hablando todo esto tremendo. Y en este versículo 2 nosotros encontramos cómo es que Dios viene y nos da su palabra. Es de esta manera en que Dios nos quiere a nosotros enseñar, porque esta porción se une con lo que dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces viene Dios y nos dice que Él, la manera como nos enseña es gota a gota, porque dice en el versículo 2,
goteará como la lluvia mi doctrina. Entonces Dios, como nos enseña su doctrina, es gota a gota. Dios nos dice, hay un versículo en Isaías que dice que Dios pone una línea en un lado y después se va a lo mejor Dios, estamos hablando en Génesis, el huerto, pero también Dios se puede ir al Apocalipsis para enseñarnos en Apocalipsis otra gota de su enseñanza. Es así como vamos aprendiendo como pequeños, como gente que iniciamos gota a gota, porque Dios no derrama los chorros de su enseñanza inmediatamente, y saber que usted y yo vamos haciendo esto en Dios, de aprender su palabra. Aleluya. Gota a gota, bendito su nombre. Y viene Dios y dice en este versículo 2, también dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Y nos dice Dios que lo segundo que viene el Señor Jesucristo a enseñarnos, obviamente, es corrección. Porque Dios, conforme crecemos, nos corrige, y eso es bueno, porque usted y yo venimos de una manera del mundo, con cosas que traemos de nuestro ser, de nuestra vida, y tienen que ser cambiadas, tienen que ser transformadas, todas esas cosas que usted y yo traemos y venimos cargando. Entonces el Señor viene y nos dice la manera en que nos da a nosotros su corrección. Dice que su corrección nos viene como rocío, ¿sí? Sus razones o el redarguirnos viene como rocío. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, para corregirnos Dios, ¿cómo es el rocío? El rocío es suave. El rocío aparece en las plantas. En las mañanas se ven esas gotitas que cuando la gente que camina en el campo, trabaja, se nos mojan los pies, los zapatos, o la gente que tiene jardín y tiene pasto sabe lo que es el rocío. Va caminando y se mojan los pies. Entonces es algo pequeño, es algo que es suave, y así debe ser la corrección que debemos de hacer, porque así nos corrige Dios. Pero cuando usted y yo a veces corregimos, que agarramos el garrote, el palo, el cinturón y mil cosas, la gente que se desvía se equivoca, y sí, a veces lo expresa uno, es de esa manera, pero hoy estoy aprendiendo que como Dios nos corrige, es como el rocío. Qué bueno es nuestro Dios, que no nos agarra a garrotazos, porque si nos hubiera agarrado ya garrotazos, desde hace cuándo ya hubiéramos ido, nos hubiéramos ido, porque hubiera sido Dios. Y dice entonces que viene la llovizna sobre la grama. Esta palabra para llovizna nos dice que Dios viene haciéndonos de manera diferente, como nos enseña el Señor nuestro Dios. Es que el Señor nuestro Dios viene, dice que la corrección viene como llovizna, porque dice en el libro de Segunda de Timoteo que la Escritura nos corrige, y la manera en que Dios nos corrige aquí en el versículo 2 dice como llovizna. Qué bueno es nuestro Dios. Y luego el Señor nuestro Dios también, aparte de darnos la llovizna, también el Señor viene y nos dice que su instrucción, la última parte, en donde dice como las gotas sobre la hierba, en el hebreo se lee como aguaceros, como las gotas sobre la hierba, se lee que Dios nos da como aguaceros su instrucción. ¿Por qué? Porque sabe Dios que hemos crecido, es una estatura, y Dios sabe que hemos avanzado, y entonces ya vienen sus instrucciones de manera más alta, más grande, para darnos a nuestras vidas. Recordando un poco, por ejemplo, Israel, de quien vamos a hablar y estamos viendo, cuando Israel sale de Egipto, es Dios primero dándole todas estas cosas, manda plagas sobre los egipcios,
Viene Dios y los saca en alas de águila, les da la columna de nube y fuego, después los hace pasar por el Mar Rojo siendo bautizados. Pero ya cuando viene 50 días después de que les ha dado cosas para que Israel crezca, en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, Dios viene y les empieza a dar sus leyes. Por eso cuando un pequeño entra a la casa de Dios, obviamente no se les enseñan cosas acerca de lo que tiene y debe de hacer, sino vamos con el amor de Dios. Pero cuando ya gente viene y avanza más el tiempo, viene Dios y dice, mira, sabes, si quieres seguir en un caminar cristiano, hay estas leyes para ti, que te invita Dios a que tú las cumplas. Y luego Dios les dice, hacerme a un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y para que se hiciera ese santuario, Dios a la gente les empezó a pedir. Entonces cuando tú y yo vamos creciendo en Dios, lo que Dios viene y hace es que nos empieza a pedir. ¿Qué nos pide de nuestro tiempo? Que oremos, que nos congreguemos, que le busquemos, que dejemos las cosas. Y así es en Dios. Por eso es que 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice Dios que nos enseña, nos corrige, nos instituye, nos da la instrucción, y viene de esta manera, como dice aquí en el versículo 2, vienen como gotas, viene el rocío que nos corrige, y vienen las instrucciones como aguaceros, y en la lluvia viene Dios y nos dice que Él nos da la llovizna como corrección. Así que es nuestro Dios bueno, que no inmediatamente entra diciéndonos, oye, tienes que hacer, tienes que dar, sino Dios viene y nos da lo que necesitamos. Y veamos lo que dice esta profecía. Todo esto lo leemos e Israel increíblemente falló, aún sabiendo esto. Dice el 3, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y viene Dios y viene Moisés y dice, ¿sabes qué, pueblo? Mira, este es el Señor nuestro Dios. Él es la roca cuya obra que hizo en ti desde esos inicios, Él la hizo perfecta. Todos sus caminos, todo lo que hace, todo lo que obra, todo lo que viene, es rectitud, es verdad. No hay nada que tú puedas buscar en Él que te pueda decir es iniquidad o es malo o hace algo incorrecto. Todo lo hizo, dice Él, es la roca, y todo lo que hizo es perfecto. Santo su nombre. Por eso es que Israel lo vemos cómo lo va a sacar, cómo hace las cosas en él, y cómo es que elige Dios a ese pueblo, sabiendo lo que él era, lo elige, y por eso Dios dice, toda obra que yo hago es perfecta. Dice el versículo 5, la corrupción, esta palabra corrupción que está aquí es shachar, dice, la corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. Mire, aquí vuelvo a eso mismo. En un lado, bueno, este pueblo por 40 años había conocido a Dios, y Dios también a este pueblo en un lado Dios lo conoce, o lo sabía quién era, y él en Dios dándole una oportunidad de poder cambiar, ser distinto, ser diferente. Pero por 40 años lo que Israel hizo fue quejarse, murmurar, no caminar, no crecer, pedir. Y le dice Dios, mira, pueblo, le dice, generación torcida y perversa. Y sé que mirando los 40 años de desierto, es algo real que Israel tenía, era torcida y perversa. Pero Moisés escribe también 1000 años para adelante, porque esta nación
tan increíblemente como Dios la escogió, la llamó, la pudo sacar y hacer grandes cosas con ella, le dice Dios también, la iniquidad, la corrupción, tus hijos, es tuyo lo que tú tienes, la mancha está en ti, generación torcida y perversa. Y dice el versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Y esta palabra para loco es en el hebreo naval, ¿sí? Esta palabra para loco, ¿sí? En el hebreo es naval. Y sabemos lo que naval significa: necio, insensato, tonto. Y hay una palabra muy fuerte que al menos como mexicanos es muy fuerte esta palabra poderla expresar, pero esta palabra para naval, cuando venía nuestra hermana enseñándonos, la hermana Hicks, ella obviamente en inglés la decía, la expresaba, y el hermano Rodolfo que la traducía, él traducía tonto, pero naval realmente significa también estúpido, ¿sí? La palabra fuerte, pero le dice Dios a este pueblo, pueblo loco, pueblo tonto, pueblo ignorante, porque también le dice ahí loco e ignorante. Y esta palabra ignorante significa sin sabiduría. Y entonces Dios viene y le dice, sabes, yo sé que la iniquidad, todo lo torcido, todo lo incorrecto, todo aquello que yo quiero darte, quiero bendecirte, quiero estar contigo, quiero amarte, quiero que tú estés en mi reino, quiero que tú disfrutes todo lo que tengo, y lo que pido de ti es que tú sigas mis leyes, sigas mis preceptos, sigas mis estatutos, y si tú estás conmigo, verás la grandeza, la maravilla de lo que voy a hacer y puedo hacer, y estando conmigo y en mí, todo lo que hay acerca de mí para dártelo, para complacerte, para servirte. Pero viene Dios a través de Moisés, y aquí vuelvo a eso: Israel no había entrado a la tierra de Canaán, no había conquistado, no tenía nada, era un pueblo en un lado esclavo, confiando en todo lo que Dios aún seguía para hacer. Pero al final, porque lo vamos a ver en los profetas, por eso es que estoy ahorita en Deuteronomio 32, porque lo mismo que les dice Moisés aquí a un pueblo que va a venir más adelante, es lo mismo que todos los profetas le van a decir a Israel. Y en un lado, en la iglesia, en el Pentecostés, empezó de una manera gloriosa, tremenda. El apóstol Pedro se levanta, da un sermón tremendo, se convierte en 3,000 y empieza la persecución de esa iglesia. Y mientras más los perseguían, la iglesia crecía, la iglesia tenía comunión, la iglesia era algo poderoso. Y los primeros siglos con persecución, la iglesia era algo poderoso. Pero hoy, a 2000 años, hermano, y esto de Moisés nos puede también a nosotros decir, pueblo loco e ignorante. Dios nos ayude, hermano, porque está escrito. Y hoy como la iglesia se encuentra, y hoy como la iglesia está. Un COVID de alguna manera ha sacudido, ha movido, hay cimientos, hay cosas que en lados se están tambaleando, pero hermanos, qué tremendo que Moisés también pueda escribir para nosotros y hablarnos de esta manera, y hablarnos de una manera diciéndonos a nuestra vida que sigamos despiertos, que sigamos caminando, porque si Dios, sabemos, profetiza, y el pueblo sabiéndolo cometió todo lo que hizo cuando fue llevado cautivo por Asiria y los babilonios, y los profetas hablando. Qué tremenda profeta tuvimos nosotros, la hermana Hicks. Podemos llegar, hermano, sí podemos llegar por la palabra que Dios habla y nos dice que tenemos
pero hermano, qué tremendo que usted y yo nos podamos volver de alguna manera pueblo necio, pueblo indiferente, pueblo que no camine, pueblo que no pueda guiarse conforme a las leyes, los preceptos que Dios nos dice y nos pide que usted y yo hagamos. Bendito su nombre. Es bueno cuando damos los primeros pasos, pero qué tremendo cuando ya hemos caminado de una manera más y más. La semana pasada veíamos algo tremendo. ¿Se acuerda que Egipto, Dios apagó su sol, su luna y sus estrellas? Y Egipto tenía un pueblo, y ese pueblo que tenía era gente. ¿Cómo era Israel en Egipto? ¿Qué tenía, hermanos? No tenía nada, eran esclavos, no tenía nada. Recordaban solo lo que sus padres les habían dado. ¿Pero qué recordaba? Nada. Solamente sabía que había un Dios. No les había dado Dios ni sus leyes, no lo conocían. Había muchas cosas de Egipto. En un lado es que Dios apagó su sol, su luna y sus estrellas, pero ese pueblo no tenía nada. Pero se acuerda que nos fuimos a Isaías 13 y ahí quien ataca a ese pueblo de Israel es Babilonia. Y Dios a Babilonia, la Biblia dice que apaga su sol, su luna y sus estrellas. Esto fue del miércoles, Y en Babilonia, ¿a qué pueblo vino a atacar Babilonia? Es el pueblo de Israel. ¿Pero qué tenía Israel en ese entonces? Tenía todo. Era rico, tenía el templo, tenía las leyes, estaba Salomón. Y ese pueblo que vino a atacar Babilonia, obviamente ya no vivía Salomón, pero tenía todo, y vino Babilonia y se lo llevó cautivo. ¿Sabe el problema de este tiempo para nosotros? Sí es Egipto, pero muchos de nosotros ya no bailamos Juana la Cubana, ya no fumamos, ya no tomamos, gloria a Dios. Pero Egipto pareciera en nosotros, en un lado, ¿verdad? Sí, ya no tiene tanta injerencia, porque vamos dejando, ya no hablamos malas palabras, no albureamos. Pero ahora, hermanos, el peligro es que ahora nosotros hemos crecido, hemos dado pasos adelante, hemos avanzado, hemos caminado, y entonces en un lado nos podemos sentir como el pueblo de Israel, ricos, que tenemos todo, que tenemos sabiduría, que tenemos un gran, y sí lo tenemos, mensaje, bendito su nombre, y que aprendemos y que conocemos, y que hoy hay miles de predicadores, gracias a Dios, anunciándonos, hablándonos. Pero ¿a qué punto nos podemos quedar ahí solamente y entonces venir Babilonia y meter confusión a nuestras vidas? Porque es lo que vino a hacer Babilonia. Y entonces por eso Dios a través de Moisés dice: pueblo loco, ignorante, gloria a su nombre, pueblo loco, ignorante, para que nosotros no caigamos en esto que cayó el pueblo de Israel. Amén. Porque si les dice generación torcida y perversa. Y dice el versículo 7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de generación y generación, pregunta a tu padre que él te declarará, a tus viejos y ellos te dirán. Aquí viene Dios y le dice a este pueblo, dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Y obviamente está hablando y empieza a decirle Dios, acuérdate de tus antepasados, Abraham, Isaac, los patriarcas. Mira, acuérdate, ¿quién era Israel? Dios lo dice, te saqué a ti de entre el pueblo que era menor. El pueblo que menos valía, a ti de esa manera te saqué. Y ve hasta dónde te he traído el día de hoy. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de generación y generación. Y le dice, pregunta a tu padre, que él te declarará. A tus viejos y ellos te dirán. Y en este tiempo encontramos nosotros a gente que obviamente había ahí y recordaba de alguna manera, porque estaba hablando por un lado hacia una nueva generación,
que nació en el desierto, que ya no nació en Egipto y que no había sido nunca esclavo. Pero ellos le dicen, así como cuando usted le dice a su hijo, oye, es que yo fui pobre, oye, es que yo no tuve esto. Y los hijos que viven de otra manera, porque gracias a Dios usted es distinto y diferente a través de lo que le da. De repente dicen, pero tú lo pasaste, no papá, pero tú lo viviste, pero mi vida es diferente. Y viene Dios y les dice, había ancianos ahí que habían sido esclavos, y les dice Dios, pregúntales qué es ser esclavo, pregúntales qué es estar sin Dios, pregúntale qué es estar en manos de Faraón, pregúntales. Pero de igual manera, diciendo Dios también, ve atrás lo que hubo, lo que existió, pregunta. Y caminando conmigo, de verdad ve todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes ver y todo lo que puedo darte y todo lo que puedo bendecirte. Pero solo pregunta y aprende del pasado. Pero Israel, aún viendo el pasado y profetizando Moisés al futuro, no aprendió. Pero le dice Dios, pregunta. Hermanos, nosotros tenemos para poder preguntar. Bendito su nombre, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que podemos conocer y saber. Santo su nombre, aleluya. Gracias Jesús, gracias. Dice el versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y lo que nosotros encontramos aquí en Dios hablándonos a nosotros es que Dios le dice así, sabemos que Josué reparte la heredad al pueblo de Israel y reparte conforme a las suertes y a lo que Dios les dijo que iban a heredar. Aquí no han heredado absolutamente nada, pero les dice Dios, sabes, te saqué porque la tierra que te prometí te la voy a hacer heredar. Sé que hoy ves y hay gigantes y hay naciones y hay gente, pero esa tierra yo te la voy a hacer heredar a ti, bendito su nombre, ¿sí? Pero aquí también dice algo interesante, porque dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y lo que nosotros encontramos aquí, que el Señor nuestro Dios también está diciendo, es lo mismo que dice en el libro de Hechos capítulo 7, donde dice, de una sola sangre hizo todos los linajes de los hombres y prefijó para ellos en donde cada uno de nosotros, una habitación, un lugar. Sí, gracias, sí, la habitación de los tiempos. Este versículo 8 es lo mismo, hermano, que está diciendo en el libro de Hechos capítulo 7. Lo que nos lleva, y Dios dice, es que para tu vida y para mi vida, sí estableció Dios en dónde debíamos de nacer. Sí estableció Dios la porción de la tierra que nos iba a tocar. Sí estableció Dios que fueras de la manera en que tú y yo somos, la familia que ibas a tener, el tiempo en que íbamos a nacer, porque Dios con su materia puede hacer o pudo haber hecho lo que Él quiso. Usted y yo haber sido una roca, haber sido un árbol, porque Dios tomó su materia y dijo, este pedazo de barro, lodo, lo voy a hacer, lo voy a prefijar, que nazca, que sea mexicano, que sea lentejudo, que sea de esta manera, amén. Así Dios prefijó, y no se le escapa nunca nada a Dios, bendito su nombre, porque lo dice aquí, amén. Dice, Él hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice el versículo 9, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Bendito el nombre de Dios, amén. Entonces sabemos que Dios es alguien que sabe, es alguien que conoce, es alguien que estableció. En el libro de Hechos 17
los versículos 26 y 28 es lo que dicen de lo que les estoy hablando ahorita. Ajá, pero aquí no se ha repartido nada, pero viene Dios y dice, ¿sabes? Yo sé lo que a ti te di por heredad. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos leyendo. Deuteronomio 32 dice, y los versículos que siguen encontramos claramente la historia de Israel. La encontramos cómo es que paso a paso, camino a camino, y lo cumple exactamente Israel de lo que le dice Dios: pueblo loco, ignorante, generación torcida y perversa. Dice el versículo 10, hallólo en tierra de desierto. Esta palabra primera para desierto, ahorita les digo cuál es, porque luego dice, y en desierto horrible y yermo. Como que ahí encontramos dos clases de desierto. De hecho, la primera palabra que está ahí para desierto en el hebreo es midbar. Y la segunda palabra que está ahí en desierto horrible y yermo es la otra palabra que también tenemos para desierto, horrible, yermo. Por ejemplo, horrible o yermo, la palabra para yermo es tojo, que es soledad, vacío. Y también en desierto horrible es la palabra que encontramos para seco, desierto. Y la de midbar, que es la primera que está ahí, allá en una tierra de desierto, que es midbar. Uno de sus significados es que crece la hierba sin control. Entonces Dios a Israel encontró en estos dos estados, a Israel cuando Él lo encontró creciendo sin control, y en ese crecer sin control obviamente Israel tenía soledad, tenía desiertos, estaba seco, estaba sin nada. Entonces a nuestra vida, cuando Dios viene y alcanza nuestro ser, definitivamente que estamos secos, vacíos, sin nada, tristes. Y la vida que tenemos es que crecemos sin control, porque vamos a donde queremos, hacemos lo que queremos, hacemos de nuestra vida, hacemos mil cosas incorrectas, y así nos encuentra el Señor nuestro Dios. Pero gracias, porque un día vino, nos rescata, amén, del desierto, del crecer sin descontrol, nos atrae, viene Dios, y así encontró el Señor nuestro Dios a la nación de Israel. Y les dice el versículo 10, y los trajo alrededor, los instruyólo, y los guardó como la niña de su ojo. Y sabemos que la pupila, nuestro ojo, es algo que en un lado protegemos más. Obviamente cualquier cosa lo irrita, lo molesta, que le caiga una basurita, pero cuando cualquier cosa pasa, cerramos nuestros ojos. Y viene Dios y dice, de esa manera Dios a ese pueblo lo guardó, lo cuidó, lo protegió. Cuando usted tiene un niño que llora, que grita, que es pequeño, lo cuida, lo mima, le da de comer, lo ve, lo cambia. Y así es Dios cuando usted nace de nuevo. Así es Dios con usted y conmigo, que nos protege, nos cuida, nos ama, nos apapacha, nos hace hermosamente. Y es que hay gente que se queda niño a veces en un caminar con Dios, porque Dios es así cuando nacemos de nuevo. Hermano, ya que yo que estoy ya bigotudo, mi mamá ya no me hace así, porque me dice, ya estás grande, ya tienes una esposa, una hija, órale, camina, ve, avanza. Y así es un crecer, hay que madurar en Dios, pero de inicio, hermano, Dios nos trata muy suave, muy hermoso. Por eso es que hoy dice, ¿por qué tal vez no siento las caricias de Dios? Y no es que Dios no nos acaricie, porque usted a su hijo bigotudo, ¿verdad que lo acaricia diferente? ¿O lo acaricia como bebé? Hermano, así, a su hija grande, ya, ¿cómo la acaricia diferente? A un bebé es muy diferente, y así es Dios, es muy diferente. Y Dios dice, yo de pequeño te cuidé, te traté, porque veamos lo que dice, amén. Dice el 11, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas,
los toma, los lleva sobre sus plumas. Gloria al nombre de Dios. Este versículo es pues tremendo cuando la hermana nos dio la revelación de esto, que cómo es que Dios sacó al pueblo de Israel, porque cuando nosotros analizamos las distancias de Ramsés, donde vivía el pueblo de Israel, hacia Sucot, por ejemplo, que es la primera, Etán, perdón, es la primera parada, y ahí obviamente está Sucot, que Dios los hace moverse, son más de 100 kilómetros. Y los dice Dios que en una noche los hizo viajar, hermano Robert, los hizo viajar más de 100 kilómetros a 600,000 hombres que traían camellos, patos, ovejas, niños, carretas, oro, pieles, madera. Y cuando alguna vez gente que caminó sabe lo que sería un transitar todo un día, caminar en un bosque, en distancias largas, no son horas como viajar en una camioneta, son días. Y entonces Dios a su pueblo increíblemente los tomó como un águila, los puso en sus lomos, ¿verdad? Los puso en esas, bendito su nombre, y Él los hizo que volaran, bendito su nombre, de manera increíble, milagrosa, poderosa. Hermano, si usted confía en Dios y cuando usted le puede decir a Dios, Señor, me encuentro en Egipto y como que no he avanzado, o esta pandemia me hizo detenerme, hermano, súbase, porque esa nube no es más que el Espíritu Santo, esa nube no es más que el Espíritu de Dios. Y usted le puede decir a Dios, Señor, quiero que tú me lleves porque siento que me he detenido, siento que me he estancado, siento que no he caminado como debiera de ser. Entonces podemos ponernos en esas alas de águila y Dios llevarnos de manera milagrosa, de manera poderosa, hermano, porque sí se puede no estar estancados, no estar detenidos, sino volar, avanzar. Bendito su nombre. La Biblia dice que el Señor Jesús manda a sus discípulos en una barca, porque este principio lo vemos en la Biblia, y dice que ellos iban remando, y era la tercera hora, ya casi para amanecer, y Jesús va caminando, y es también ahí donde Pedro le dice, yo quiero ir, y se pone a caminar Pedro, pero al final no ve a Jesús y se ahoga. El Maestro lo rescata. Qué bueno es nuestro Dios cuando clamamos, Él nos rescata, bendito su nombre. Y si usted lee en la Biblia, dice que una vez que Jesús sube en la barca, dice que inmediatamente llegaron a la otra orilla. Estas alas de águila son reales, existen, es verdad. El Señor nos puede llevar de manera espiritual avanzar y a correr y a caminar de manera poderosa, porque dice ahí, como el águila despierta su unidad del 11, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Es hermoso experimentar esto de las alas de águila. Un día unos hermanos en Francisco Villa Tlaxcala, a la escuela bíblica, son como 2 horas más o menos de ahí, y la Texcoco es una avenida, se llama Texcoco, muy transitada de semáforos, de carros, por eso se llega uno en 2 horas, pasa uno por Los Reyes para desviarse a la escuela bíblica, también hay muchísimo tráfico, son 2 horas, y el hermano estaban aprendiendo a tocar saxofón, los hermanos, y tenían una presentación en la EDET, en la escuela bíblica, y era la 1. Y por de esas cosas, de esas familias, gracias a Dios como la mía, que vamos a salir, vámonos, y decimos 1 hora y salimos 1:30 después, bueno, mi familia, sí, pero se nos había hecho, eran las 12, y tenían que estar a la 1, y el hermano, se llama Toño, amigo, decía, no llegamos, pastor, no llegamos, nos subimos, hermano, exactamente nos hicimos 1 hora, llegó a la 1, y hermano, los semáforos en verde, y el hermano iba volado, obviamente, buen chofer el hermano, y en lo que en 2 horas teníamos que hacer, nos hicimos 1 hora,
Dije, hermano, nos venimos en alas de águila. Bendito el nombre de Dios. Hermano, súbase en las alas del águila y de verdad usted puede experimentar milagros. Y así dígale a Dios, Señor, déjame subir en alas de águila tuya y sé que voy a volar. Bendito su nombre, porque sé que la Biblia dice, es que ellos caminaron. Si alguna vez usted ha ido al metro en escaleras eléctricas o en aeropuertos hay bandas de escaleras que van caminando y uno puede ir caminando también. Entonces fue así como ellos en esas alas de águila, la columna de nube y fuego, ellos cierto caminaban, pero la columna de nube y fuego levantó a más de 3 millones de personas y las llevó de un lado a otro a través de alas de águila. De hecho también dice la Biblia que el Mar Rojo lo atravesaron en una noche. Kilómetros de mar, atravesarlo en una noche, ahí hay muchos milagros, pero viene Dios y dice, como el águila despierta su nidada. Y sabe, Israel en un lado, si Dios no hubiera hecho esto, ellos también en un lado no hubieran salido. ¿Por qué? Porque en lo natural lo que hace el águila cuando construye su nido, es que lo construye con ramas y con espinas. Y después de poner las ramas y las espinas, porque hace su estructura en lo más alto, nosotros encontramos que le pone hojas, y esas hojas obviamente ya lo hacen más cómodo. Pero después de esas hojas que le pone a su nido, viene y se arranca las plumas más suaves que tiene y le pone esas plumas al nido. Entonces cuando los polluelos nacen, están calientitos, cómodos, no pasa nada. Pero el águila sabe que si los polluelos se quedan ahí, se van a morir. Y ellos tienen que aprender a ser águilas. Sí, y están en lo alto y no saben volar. Y entonces el águila empieza a sacudir el nido. Bendito su nombre. Sí, y entonces los polluelos ya encuentran las ramas y sienten un poco de incomodidad. Pero como ve el águila que esos polluelos no quieren salir, no quieren volar, el águila mueve más el nido que solamente quedan las ramas y las espinas. Y entonces el polluelo o se lanza o se avienta, o el águila igual lo avienta, pero la incomodidad y las espinas hace que ese polluelo salte. Bendito su nombre. Y hermano, usted siendo un polluelo primero, está usted bien cómodo, pero Dios empieza a mover ese nido. Bendito su nombre. Ese nido empieza a moverse, porque Dios dice, hey, cristiano que estás abajo arrastrándote como gusano, tú no eres un gusano, tú eres un hijo del reino y tienes que remontarte a las alturas. Bendito su nombre. Y entonces Dios que envía a nuestras vidas, hermano, gracias, problemas, dolor, que las espinas, las cosas, y es Dios bueno, hermano, porque sabe de lo que somos capaces y de lo que tenemos y a dónde podemos ir. Y entonces Dios es lo que hizo con Israel. ¿Se acuerda? Ellos descienden a Egipto y porque José es el gobernador segundo, ¿cómo llegaron ellos con sus plumitas bien cómodos? ¿Verdad que sí? Pero después, aún bueno, en un lado fueron 400 años. ¿Qué cree? Al final de esos 400 años, Dios había sacudido tal ese nido de Israel en Egipto, que dice la Biblia, ellos empezaron a clamar, amén. Ellos empezaron a clamar, Señor, libéranos, Señor, líbranos, Señor, estamos esclavos. Y qué bueno, hermano, cuando usted empieza a clamar, es porque Dios en un lado tal vez sí está moviendo nuestro nido. El bendito su nombre. Hermano, no se acomode, porque si usted se acomode, ¿qué cree? Dios le va a mover el nido. Bendito su nombre. Van a venir los problemas, las situaciones, porque Dios quiere que volemos, Dios quiere que salgamos, Dios quiere que nos movamos de donde estemos. Bendito su nombre. Amén. Así que no se duerma, no se acomode, porque si no les voy a decir adiós. Sí, que le mueva el nido, amén, gloria al nombre de Dios. Y dice que Dios los llevó. Y dice el 12, Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Y qué tremendo, en un lado la idolatría, que Israel después llegó a caer. Israel empezó a adorar a todo Dios
que hubo en la tierra de Canaán. ¿Sí se acuerda? A Moloch, a Milcom, a Astarte, a Baal, infinidad de dioses Israel adoró. Pero aquí, ¿qué les dice Dios? ¡Ey! No viste a ninguno. Ningún Dios viste, bendito su nombre, porque dice, Jehová solo le guió, o sea, solo pudieron ver ese pueblo a Dios, y es lo que debieron de haber transmitido a sus generaciones. No vimos ningún palo, ninguna imagen, ninguna estatua, no vimos nada. No te inclines ante ningún Dios, porque hay un solo Dios, es Jehová, es poderoso, es fuerte, es solo Él. Pero Israel, Moisés profetiza, y después la Biblia dice en los profetas, que los vamos a estudiar: al palo te inclinabas, al bosque, a la piedra, al ídolo, ofrecías a tus hijos al fuego. En fin, algo terrible que hizo Israel. Y le dice Dios: hey, no viste a ningún ídolo. Hermano, no nos hagamos ídolos de nada ni de nadie. Yo le fallo, no se haga ídolos de nadie. Todos fallamos, todos nos equivocamos. El único que lo salvó, el único que lo vio, el único que usted debe de conocer es a nuestro Dios, a Jesucristo, su Salvador. Santo es su nombre. ¿A qué grado decir mi iglesia, mis congregantes, yo, mi mensaje, uy, soy el superpastor? No, hermano, usted el único que lo salvó, y el único que tiene que ver es a Jesucristo, porque incluso el hermano que puede llevar más años, menos años, no ve a él, no ve a nadie. Usted aquí viene a adorar, a bendecir, a glorificar y exaltar solamente a Dios, bendito su nombre. Porque la gente, es fácil hacernos ídolos, ponernos títulos de maestro, de profeta, de apóstol, de no sé qué tantas cosas. Cuando dice Dios: yo soy el que te doy todo, soy el que te salvo, soy el que te libré. No viste a nadie, no veas a nadie más, solo a Jesús, amén. Solo ve la cruz que te salvó, y tú vas a permanecer. Porque no hay nunca iglesia perfecta, no hay nadie perfecto, solamente el Señor nuestro Dios. Gracias, Dios. Y dice el versículo 13: hízolo subir sobre las alturas de la tierra. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y definitivamente, en un lado, cuando los hombres de Dios, los antiguos, subían a las alturas, era para hacer altares. Todos los patriarcas, aquí le está diciendo Dios: mira, ¿por qué te hago subir sobre las alturas? Es porque te estoy edificando sobre los altares que aquellos tus patriarcas hicieron. No pierda Deuteronomio 32, por favor, y vamos a Isaías 58, y vamos a leer el versículo 14. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Isaías 58, versículo 14. Gracias, Jesús. Isaías 58, versículo 14. Viene Dios, dice: yo te hice subir sobre las alturas. Pero Isaías 58 nos dice el por qué Dios hizo subir a Israel sobre las alturas. Isaías 58, 14. ¿Lo tenemos? Dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios con Moisés le dice a este pueblo: te voy a hacer subir sobre las alturas, porque ya hay unos altares. Jacob tu padre, obviamente Abraham, Isaac, hicieron altares, y entonces sobre esos altares ellos pudieron definitivamente, que lo que estaba abajo era los altares del Padre, del Hijo, que esos hombres edificaban. Dice: y sobre eso que ellos han hecho, sobre eso que ellos
han orado, pedido, las promesas que hice ahí con ellos, las pruebas que tuvieron, pero una vez pasada la prueba, por ejemplo, Abraham iba a sacrificar a su hijo y viene Dios y le dice: no lo mates, y Abraham hace un sacrificio en un altar en lugares altos. Y así todo hombre en Dios que tenía un encuentro, que tenía cosas sobre su vida, hacía altares. Y Dios dice: mira, todos los altares que esos hombres hicieron en mi presencia, con promesas de yo para ellos, de bendecir a toda la postrimería, a todos sus descendientes, es por eso que también a ti, Jacob, pueblo que vienes de ser esclavo, te llevo sobre las alturas. Bendito sea su nombre, amén. Sobre esas promesas, sobre esos altares, es que te estoy haciendo subir. ¿Y qué cree? Dios también a nosotros quiere hacernos subir sobre las alturas. Bendito su nombre. Pero le cuento algo más grande y más tremendo, que hace 2000 años, bendito el nombre de Dios, hubo un altar, una cruz del Calvario. Se ofreció y vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él se puso en ese altar. Y entonces Dios nos dice: quiero llevarte a Monte Sión, quiero llevarte a las alturas. Sí, a este pueblo Dios le prometió y le hizo y lo cumplió, porque hubo promesas con hombres que hicieron altares. Pero vino Jesucristo e hizo el altar, el holocausto, el sacrificio más alto, más grande, más perfecto. Bendito su nombre. Y eso, hermanos, nos da la garantía en Dios de llevarnos a las alturas. Puede alabar y bendecir a Dios, amén. Hermano, qué tremendo que Dios nos pueda llevar, que Dios nos pueda Gracias. Ahí la promesa. Si aquí por altares de hombres que tuvieron encuentros con Dios, al pueblo que salió lo subió sobre las alturas, cuanto más grande y más tremendo nos quiere llevar Dios arriba, por el altar que usted y yo confiamos. Y ese altar y ese Jesús está dentro de nosotros. ¿Sabe qué hace? Llevarnos a las alturas. Y le dice al Padre: Padre, hay un altar ahí. Padre, hay un altar de hace 2000 años, incluso desde una eternidad, para que la gente que confía en mí, Padre, la llevemos a las alturas. Santo es su nombre, aleluya, amén. Gracias. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Volvamos a Deuteronomio 32. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Gracias, Jesús. Dice, en versículo 13, estamos leyendo. Dice: hízolo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro. Entonces el Señor nuestro Dios viene, y de hecho sí le dice Dios a Israel, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Dios, dice: y comió los frutos del campo. Ya los hizo subir sobre las alturas de la tierra, estoy en el versículo 13, y después viene Dios y dice: e Israel comió los frutos del campo. Esto es cuando ya Israel entra a la tierra de Canaán.
¿Qué plantó Israel en la tierra de Canaán? Nada, porque todo lo habían hecho todas las naciones que ahí estaban. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Israel no plantó nada porque esa tierra, de hecho cuando Josué envía a los espías, ¿se acuerda lo que traían en sus hombros? Las uvas gigantes, los granados. Bueno, Israel no sembró nada. Uno agradece el que vino a sembrar aquí en Jiquilpan y que tal vez usted hoy se encuentre aquí sentado. El que en algún lugar algún pastor haya hecho de escarbar, de plantar, de caminar, de evangelizar. Uno agradece porque aquí Israel solamente vino a cosechar, a comer del fruto. Hermanos, es increíble, pero somos los más bendecidos de Dios. Amén. Al darnos Dios el Espíritu Santo, darnos sus frutos, todo lo que tenemos, y solamente, hermanos, en un lado comer. Entonces dice Dios: hey, tú no tuviste que hacer nada, pero comiste los frutos del campo. Y dice ahí el 13: e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Y nosotros encontramos y sabemos que la roca que lo seguía era Cristo. Amén. Dice en Corintios 10, la roca que lo seguía era Cristo. Y Israel fue un pueblo, porque le dice Dios aquí eso, que solamente vio el beneficio personal. En el desierto ya tengo agua. Y hay gente que solamente de Dios busca satisfacer lo físico. Que me dé, que me bendiga, que yo tenga esto, que no sufra aquí, que no sufra allá. Y Dios lo hace y es bueno. Pero todos ellos quedaron postrados en el desierto, porque solamente hubo 4 que vieron esa roca, y aunque lo que bebían era agua, ellos pudieron saber que bebían ahí miel y bebían de ahí aceite de ese duro pedernal. Bendito su nombre, porque es lo que Dios hace para nuestras vidas. Y estamos hablando en un lado gente que ha cruzado el desierto, conoce más, y Dios les dice aquí: hey, yo te di, tú no lo viste, pero yo ahí en esa peña, en esa roca, lo que te estaba dando era miel y aceite del duro pedernal. Bendito su nombre. Hermano, tenemos hoy a nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es el hacedor, bendito su nombre. Amén. Y podemos tener la miel de la dulzura para no amargarnos, Jesús. Y podemos tener el aceite del Espíritu Santo para sanar nuestras heridas, para sanar nuestros duelos, nos quiere, nos lastima. Bendito su nombre. Tenemos la miel. Gracias, Dios. Gracias. Pero usted puede ser de aquel que tal vez pueda solo decirle a Dios: a mí dame, a mí bendíceme, a mí con que esté bien. O el otro lado, decir, porque tenemos lo eterno, lo infinito, y comer, bendito su nombre, y beber y chupar y decirle a Dios: yo quiero ser alimentado de lo que tú tienes y das para mi vida. Amén. Gracias, Jesús. Dice el versículo 14: manteca de vacas, creo que la versión 60 dice mantequilla, y leche de ovejas. ¿Qué les dio Dios aquí? La leche nos habla de la palabra de Dios no adulterada, ¿sí? Dios en el desierto les dio la leche de su palabra, y sabemos que la leche de su palabra es no adulterada. Pero también dice que les dio a beber mantequilla, ¿sí? Y la mantequilla, ¿cómo se hace, hermanos? La leche sale de la vaca, ¿verdad? Pero la mantequilla, ¿cómo se hace? Eso, batiendo la leche, ¿sí? La mantequilla se hace batiendo la leche. Y entonces son 2 grados que Dios le dio a Israel. Sí les dio la leche de su palabra, pero ¿qué cree? También le hizo ver y entender profundidades y cosas de su palabra, porque Dios batió la leche y les daba de revelaciones y les daba de tremendas cosas de Dios, porque dice aquí: yo te di mantequilla de vaca y leche de ovejas.
Dios dando y proveyendo a Israel, porque cuando vemos la época de Josué, los jueces, Salomón, David, de verdad que Dios tuvo revelación para Israel muy tremendo. Les dio palabra, les dio tremendas cosas. Dios les dio a Israel, gloria a su nombre, amén. Porque también dice aquí, grosura con grosura de corderos y carneros de Basán. La palabra para grosura, hermanos, la palabra para grosura es satisfacción, ¿sí? La palabra para grosura es satisfacción. Y la palabra para carnero que está aquí, hermanos, nos habla de poder y fortaleza. Dice Dios les dio corderos, les dio carneros de Basán. La palabra para carneros es poder y fortaleza. Y grosura es satisfacción. ¿Qué hizo Dios con ese pueblo? Les dio satisfacción. Y les dio poder y fortaleza. El pueblo de Israel era el pueblo más temible en la guerra, porque los pueblos sabían es que viene Jehová con ellos. Y Dios les dio su poder y su fortaleza, y aparte les dio satisfacción. Y hermanos, qué tremendo, pero disfrutar de esta palabra, disfrutar de lo que podemos hacer en Dios, créame que nos da satisfacción. Y también Dios, al tener el conocimiento que tenemos, no solo de la leche de la palabra, sino de la mantequilla que también Dios nos da, Dios nos hace tener poder y fortaleza. Nos hace tener poder, fortaleza, satisfacción, nos hace sentir nuestro Dios, el poder entender y comprender todo lo que Dios nos hace ver y saber aquí. Hoy ser cristiano es lo mejor que nos pudo haber pasado. Hoy conocer de Cristo es lo mejor que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Y nos da Dios poder, nos da Dios satisfacción. Porque viene Dios y dice que también les dio, dice aquí, carneros de Basán, también machos de cabrío. Y el macho de cabrío nuevamente es ese poder ¿verdad? De fortaleza, de fuerza, de poder subir. También dice aquí, con grosura de riñones de trigo. Esta palabra nuevamente para grosura es satisfacción, es algo placentero, es algo deleitable. Y le dice, y sangre de uva bebistes, vino puro. Les dio gozo, les dio el trigo de la palabra, bendito su nombre. Le dio a Israel todo, bendito el nombre de Dios, amén. No hubo nada en Dios que ese pueblo Dios no le hubiera dado, no hubiera hecho satisfizo su vida de ese pueblo, les dio todo. Y fue tremendo lo que Dios obraba, hacía, alimentaba, les dio el templo, les dio todo. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Leamos el 15, ¿sí? Y engrosó Jesurún. ¿Y qué pasó? Y tiró cosas. El martes, bueno, no estuve el martes, pero con los varones que tenemos servicio los martes, una célula, y el viernes yo les decía que el mayor peligro no está en caer abajo, el mayor peligro está arriba. El mayor peligro es cuando usted ha caminado, avanzado, ha tenido, porque aquí le llama Dios a Israel, este es Jesurún. La palabra Jesurún significa los que son rectos. La palabra Jesurún que está aquí obviamente tiene que ver con Israel y significa los que son rectos. También significa derechos, también significa placentero y significa próspero. Jesurún significa los que son rectos,
los que son derechos, también significa placentero y próspero. Y aquí Moisés está profetizando, pero así le llama Dios a su pueblo. Te llamo recto, te llamo próspero, te llamo derecho, te llamo que eres recto. Y vuelvo a eso. Si usted y yo avanzamos en esto, en Dios, créame que Dios es grande y poderoso, porque Dios nos da, y caminar con Él es que de verdad te va a bendecir económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dios te va a dar todo, te va a satisfacer, te va a hacer que engordes, bendito su nombre, de todas las cosas en bendición que Dios te da. Pero Israel, hermano, teniendo todo, cuando llegó con Salomón a la cúspide y dijo, ya tenemos todo, ¿qué hizo ese pueblo? Le dio cosas a Dios. Amén. Le empezó a patear a Dios. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera empezamos a decir, y son nuestros logros, y es nuestro, y por qué tengo que hacer, y por qué tengo que dar, por qué tengo que congregarme, por qué tengo que leer más la palabra, por qué tengo que orar. ¿A poco no? Ya hemos caminado mucho, le hemos dado mucho a Dios, ya sabemos, vemos predicaciones en YouTube, en internet. ¿A poco no? Vamos siendo más y más y más. Y hermano, el peligro que corremos es que empecemos a patear a Dios y que Dios nos perdone, a dar cosas, porque fue lo que hizo Israel. Y los profetas vinieron y le empezaron a profetizar de manera tremenda a Israel, que es lo que vamos a empezar a estudiar. Israel creció, Israel se engrandeció, Israel tuvo todo, Jesurún, al grado que después empezó a patear a Dios, bendito su nombre. Empezaron, la palabra para engordó, porque dice ahí, engordástete, engrosástete y cubrístete, y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Y le dice aquí Dios, ¿verdad? Engordaste, engrosástete, cubrístete. ¿Qué pasó en realidad con Israel, hermano, al engordar? ¿Qué pasó? Se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo. ¿Qué más? Tuvo comodidad. ¿Qué más? Se hizo independiente de Dios. Se hizo independiente de Dios. ¿Qué más? ¿Sabe qué? Dejó de sentir. Dejó de sentir, ¿sí? Porque empezó a tener más y 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 más, que después ya no sentía la presencia de Dios. Ya no sentía nada. Ya venía y hermano, qué tremendo es acostumbrarnos 20, 30 años de cristiano. Ya sé lo que vamos a hacer el domingo. Ya sé lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir a orar, a cantar, vamos a alabar, van a tocar los músicos y luego van a predicar, y que usted salga de la misma manera. Qué tremendo es cuando usted y yo de inicio teníamos hambre, buscábamos, corríamos, llegábamos primero a la casa de Dios, de desear. Pero hoy, si usted y yo nos hemos acostumbrado, sí, venimos, tal vez aplaudimos, tal vez oramos, tal vez cantamos, que nos prediquen, pero tal vez ya no pasa nada en nuestras vidas cuando estamos engordados de alguna manera, que nos hemos llenado, que Dios nos ha satisfecho, que Dios ha dado tantas cosas, y entonces a veces venimos y ya no hacemos lo mismo. Israel empezó a dar cosas, empezó a voltearse, se engordó, bendito su nombre, ya no sentía absolutamente nada. Cuando en Dios viene, y hermano, Dios nos ha dado piel, carneros, mantequilla, leche, pan, bendito su nombre, trigo, vino, y entonces cada vez sabemos y podemos venir y decir: Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo. Nada ha cambiado hasta el día de hoy. Tengo hambre, tengo necesidad, me humillo hoy delante de ti y quiero más de ti, y quiero más y más, Señor. Hermano, no nos detengamos
Estamos a punto de irnos con el Señor Jesucristo. Y hermanos, Dios profetiza con Moisés lo que un pueblo iba a hacer. Hermanos, no sé cómo esté en un lado la iglesia, ¿verdad? Pero ha llegado a ese punto, porque hoy estamos en el posmodernismo. Si yo me siento bien, estuvo bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Porque es lo que hoy busca la gente, porque se ha engordado, porque está satisfecha, porque dice ya tener, porque dice lo he logrado, he avanzado. Pero en Dios lo que nos invita y nos dice, sabes, que no menospreciemos la roca de nuestra salvación, y que no dejemos, bendito su nombre, al Dios que nos hizo. Vamos a dejarlo aquí. Y de verdad pidamos a Dios en esta hora, amén. Pidamos a Dios, hermanos, de verdad el camino crucificado nos ha dado tanto. Hermanos, de verdad Jesucristo nos ha dado tanto. Hermanos, Dios es todo lo que tienes, de verdad Dios te lo ha dado. Todo lo que eres, Dios te lo ha dado. Todo lo que hay en tu vida, Dios te lo ha dado. Todo hasta donde has caminado, Dios te lo ha dado. Dios nos lo ha dado. Y Él es bueno. Y a veces nos da más de lo que merecemos, porque nos llama a veces nuestro Dios pueblo loco, ignorante, torcido. Y si somos así, pero qué bueno Dios que aún tenemos hambre en casa de oración. Aquí en casa de oración, Señor, este COVID, Señor, ciertamente no nos detiene, nos hace, Señor, que una vez que abran y hemos vuelto, Señor, a seguirte con hambre, con deseos, de caminar, de no detenernos, de no pararnos, Señor. Que miremos el altar de la cruz del Calvario para llevarnos a lugares altos, no a mis pensamientos, no a lo que creo, no a lo que yo considero que debe ser, sino a aquello, Dios, que realmente tú me estás llamando. Padre, que pueda caminar de manera como al inicio, como al principio, cuando tú nos llamaste, cuando teníamos el primer amor, Señor. No permitas, Dios, que nos volvamos insensibles. No permitas que ya no el Espíritu Santo ya no nos toque, sino que al contrario siga viendo ese fuego, siga viendo ese deseo, siga viendo esa hambre, siga viendo, Señor. Porque si podemos saberlo, que solo a través de ti, solo a través de lo que nos has dado, Señor. Ya nos sacaste de Egipto, Dios. Ya estás moviendo el nido, Señor, de nuestra comodidad. Y Señor, si nos hemos acomodado, por favor, Señor, ese nido, está bien si lo mueves. Está bien si mandas alguna prueba. Está bien si mandas algún dolor para mover el nido, Señor, para mover nuestro nido. Nosotros primeramente, Dios, que si nos hemos acostumbrado, si ya no tenemos ganas de venir, si ya no tenemos deseos, si nos hemos acostumbrado, Dios, a las transmisiones, si nos hemos acostumbrado a no buscarte, si nos hemos acostumbrado a ser insensibles, Señor, no queremos dejar de caminar, dejar de sentir. Nos llamas Jesurún, nos llamas los que son rectos, los que son derechos, los que son placenteros, los que son prósperos. Un punto de decir lo que le dijiste a la iglesia de la Odisea, porque tú eres rica y dices que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que somos pobres, cuitados, miserables, Dios. Padre, ayúdanos a no estancarnos, a no quedarnos.
Ayúdanos a seguir, a caminar. Y a saber, Señor, que los profetas, Moisés como profeta, habló a un pueblo y este pueblo falló. Señor, esto también ha sido escrito para nosotros más de 3000 años, Señor, porque podemos caer, porque podemos equivocarnos y desviarnos. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana, de esta tarde, Señor, en que has venido a hablarnos, en que has venido, Señor, a expresarnos. Te damos gracias, queremos seguir comiendo, seguir viendo, Señor, la miel, seguir viendo el aceite detrás de esa roca que eres tú. Señor, comiendo del trigo, del aceite, del vino. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a nosotros. Gracias porque en esta hora, Señor, sabemos el camino que siguió un pueblo y que nosotros no debemos de hacer. Señor, mientras más años, con más hambre, con más necesidad, más pobres, más humildes, Señor, queriendo cambiar, Jesucristo. Bendice a tu pueblo esta semana, guárdalos como la niña de tus ojos. Señor, si es necesario salir de la comodidad, saber que moverás el nido. No más, Señor, porque no nos hieres, no nos lastimas. Y si somos águilas, Señor, que vamos a remontarnos y volar. Y si vamos a ir a las alturas, Señor, gracias porque moverás nuestra comodidad. Ayúdanos a seguir tu caminar. Ayúdanos a seguir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Salimos de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que el ángel de Jehová campe alrededor de nuestras vidas y llévanos y guárdanos con bien, bendiciéndonos, Dios, en esta semana. Señor, y en esta hora nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios.